Saludos, aquí en la primera parte de la lección número 18 del curso de geometría. Vamos a comenzar con este teorema que lo estamos presentando como un corolario, porque usted verá que es una consecuencia directa del teorema anterior que probamos al final de la lección número 17, que decía que si usted tenía un triángulo isósceles, entonces los ángulos opuestos a los lados que tenían igual medida en ese triángulo isósceles iban a ser congruentes también, ¿verdad? Bueno, pues este teorema, que es un corolario, porque es una consecuencia directa de ese, un caso especial de ese teorema anterior, dice que todo triángulo equilátero es equiángulo. Recuerde que los triángulos equiláteros quiere decir que tienen los tres lados iguales. Cuando nosotros presentamos un ejemplo de un triángulo equilátero, vimos que tenía más o menos esta forma, ¿verdad? Los tres lados medían igual, y nos dio la impresión de que los tres ángulos también medían lo mismo. Pues, este teorema confirma esa apreciación que habíamos hecho de los triángulos equiláteros, que son equiángulos. Además de equiláteros, son equiángulos. Bueno, vamos a ver la demostración de efectivamente este teorema. Vamos a considerar este triángulo ABC, que es equilátero. Y queremos ver que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B y es igual a la medida del ángulo C. Por eso que son equiángulos. Eso quiere decir que son equiángulos, que los tres ángulos miden igual. Bueno, pues mire el siguiente comentario en la demostración. Dice que vea que un triángulo equilátero es isósceles. Bueno, ¿cuál es la definición de un triángulo equilátero? Que tiene los tres lados con igual medida, porque son congruentes los tres lados. ¿Y cuál es la definición de un triángulo isósceles? Que tiene dos lados con igual medida, o que tiene dos lados congruentes. Bueno, pues si un triángulo es equilátero, que tiene los tres lados igual, pues tendrá dos lados iguales también, ¿verdad? Porque tiene los tres, tiene dos. Así que por eso podemos decir que es isósceles también. Cualquier triángulo equilátero es isósceles. Pues entonces podemos aplicar el teorema anterior, ¿verdad? Que decía que en un triángulo isósceles, repetimos, los ángulos opuestos a los lados que son congruentes también los ángulos. Bueno, pues mire, como en ese triángulo equilátero, el lado BC, que es este que está aquí, es congruente con el lado AC, que es este que está aquí, por el teorema anterior. Por eso es que viene a ser un caso especial. La medida del lado opuesto al lado BC, que es el ángulo A, tiene que ser igual a la medida del ángulo opuesto al lado AC, que es el ángulo B. Por lo que dice ese teorema anterior. Como también en ese triángulo equilátero, el lado AC es congruente con el lado AB, que es este que está aquí, por el teorema anterior otra vez. Entonces la medida del ángulo B, de este ángulo que está aquí, que es el opuesto al lado AC, será igual a la medida del ángulo C, que es el opuesto al lado AB. Eso es lo que dice el teorema anterior. Bueno, pues entonces mire, por lo que dice uno, ¿qué dice uno? Que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. Lo que dice 2, que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo C. Y la ley transitiva de la igualdad, que era lo que decía que si una primera cosa es igual a una segunda, y la segunda, mira aquí también, es igual a la tercera, entonces la primera es igual a la última, concluimos, tenemos que la medida del primero, que es igual a la segunda, también será igual a la medida del tercero. Y eso era, mire, lo que queríamos ver, lo que queríamos probar, que la medida del primer ángulo, la del segundo ángulo y la del tercero era la misma. Pues ahí está la demostración de que en un triángulo equilátero los tres ángulos también miden lo mismo. O sea que será también un triángulo equiángulo. Bueno, pues vamos a ver este otro teorema, que también es muy importante en la geometría. Y dice así.
Este teorema dice que si usted tiene dos triángulos y entre los dos ocurre lo siguiente, tienen un lado, los dos triángulos tienen un lado que son congruentes en los dos. O sea, el lado en el primero es congruente a un lado en el segundo triángulo. Y los ángulos que están en los extremos de esos lados congruentes, o de ese lado congruente que tienen los dos triángulos, también son de igual medida, o sea, también son congruentes, entonces los dos triángulos son congruentes. Y se conoce así ALA por ángulo, lado, ángulo. Recuerde que ya nosotros estudiamos la congruencia de tipo llamada o conocida como LAL, lado, ángulo, lado. ¿Y qué decía eso? Que si usted tenía dos triángulos, mire, dos triángulos, uno aquí y uno aquí. Y en esos dos triángulos ocurría que este lado, en el primer triángulo, era igual o congruente que este lado en el segundo triángulo. Y este lado en el primer triángulo era congruente con este lado en el segundo triángulo. Y el ángulo que ellos formaban, esos dos lados congruentes en los dos triángulos también eran congruentes, entonces automáticamente los dos triángulos eran congruentes. O sea que las partes correspondientes de los dos triángulos, todas ellas iban a coincidir, porque eso es lo que quiere decir que dos figuras son congruentes, que sus partes correspondientes todas coinciden. Bueno, y por eso es que se llama en este otro caso lado, ángulo, ángulo, porque fíjense que es que tengan dos lados, y el ángulo que ellos forman congruentes. En este que tengamos dos ángulos y el lado que contiene a los vértices de esos dos ángulos congruentes en los dos, entonces también es congruente, son congruentes los triángulos. Bueno, vamos a ver la demostración de este otro. Vamos a considerar, supongo que tenemos dos triángulos. Uno que vamos a llamar el ABC y el otro es el triángulo XYZ. Con estas condiciones. El lado AB en este primer triángulo, el AB, va a ser congruente con el lado XY en este segundo triángulo. La medida del ángulo A en el primer triángulo es igual a la medida del ángulo X en el segundo triángulo. Y la medida del ángulo B en el primer triángulo es igual a la medida del ángulo Y en el segundo triángulo. ¿Bueno? Si se dan esas condiciones, yo creo que todas las partes del triángulo ABC coinciden con todas las partes del triángulo XYZ. Y eso quiere decir que, efectivamente, los triángulos serán congruentes si se dan esas condiciones. ¿Okay? Tenemos que ver que la parte correspondiente de ambos triángulos coinciden. ¿Okay? Bueno, vamos a ilustrar esos dos triángulos ABC y XYZ para orientarnos y poder continuar con la argumentación. Vamos a dibujarlos aquí. Vamos a suponer que el triángulo ABC es este. El B y el C, el triángulo ABC. Y este es el triángulo XYZ.
Y vamos a suponer que en esos dos triángulos, este lado AB del primero es congruente con este lado del segundo. Que este ángulo del primero en la misma medida, o sea, es congruente con este ángulo del segundo. Y que este ángulo del primero es congruente con este ángulo del segundo. ¿Okay? El teorema dice que si ocurren esas cosas, ¿ves? Que si tienen un lado y los ángulos en los extremos de ese lado, de esos dos lados que son congruentes en los dos triángulos, también congruentes, no sé, el resto de las partes del triángulo coinciden, son congruentes los dos triángulos. Bien, por eso que fíjese que se llama ahora ángulo, lado, ángulo, porque fíjese que es un ángulo, un lado y un ángulo. Un ángulo, un lado y un ángulo. Ahorita era lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Porque eran dos lados y el ángulo que ellos formaban. Ahora son dos ángulos y el lado que ellos incluyen. Bueno, pues mire, si no me equivoco, es el primer postulado del curso. Si usted tiene una figura que es un conjunto de puntos, usted lo puede mover en el espacio sin que se altere la forma de la figura o la posición relativa de los puntos en esa figura ni las medidas que se puedan tomar, ¿verdad?, a otro sitio en el espacio. Pues yo voy a coger este primer triángulo, ¿verdad?, y lo voy a mover sobre el segundo triángulo. Por otro lado. Y les repito que si no me falla la memoria, es el primer postulado que dimos en el curso. Podemos mover al triángulo ABC, el primero, este que está acá, sobre el triángulo X, Y, Z, de modo que el lado, los lados que son congruentes coinciden. El lado AB coincide con el lado X. De modo que el punto A está encima, coincida con el punto X en el otro triángulo. ¿Ok? Bueno, pues por un teorema que usted demuestra en uno de los problemas, en los apuntes de este capítulo, de este segundo tema, le dice que si usted hace eso, si dos segmentos son congruentes y usted los coloca uno encima del otro de manera que el primer extremo del segmento coincida con el primer punto, o el extremo, vamos a poner este extremo del segmento coincida con este extremo del segmento que es congruente a él, entonces el segundo extremo también coincidirá. La B coincidirá con la Y. Entonces, como este consegmento AB es congruente con el segmento XY, porque por hipótesis tienen la misma medida, por un teorema anterior que les repito, fíjense que le aparece en sus problemitas en los apuntes de este capítulo, que le dice eso. Si usted hace que, repito, si usted coloca un segmento sobre otro que son congruentes y hace que uno de los extremos coincida con uno de los extremos del otro, automáticamente los otros extremos tienen que coincidir. Entonces, la B coincidirá con la Y. El punto B coincidirá con el punto Y. Bueno, pues ya hemos visto, al hacer eso, que este lado completito coincide con este lado completito. Nos falta ver que el resto de las partes de estos dos triángulos también coinciden, y eso lo veremos en la segunda parte de esta lección. Nos vemos ya mismo.